voces dentro del Partido Demócrata se han unido para criticar al presidente Donald Trump y sus acciones contra la dictadura cubana. Se han unido para criticar al secretario de Estado Marco Rubio en un discurso que mucho favorece a la dictadura cubana. Entre las voces que se han elevado para decirle a Rubio mentiroso, como mismo lo llamó el canciller del régimen cubano, está la congresista Delia Ramírez de Illinois, congresista demócrata. Vemos que hay una ofensiva demócrata cuando también se une Rubén Gallego, senador por Arizona, demócrata, quien dice y toma el asunto cubano como si fuera a arreglar un feudo familiar de los 60 y no se da cuenta que el dolor y lo que vive el pueblo cubano es por ese propio feudo familiar y por esa miseria que una dictadura y un apellido ha tenido contra un pueblo. Dice aquí que no debemos ir a la guerra para resolver feudos familiares de los 60, la libertad de Cuba y que exista una dictadura y los derechos humanos de millones de cubanos y el exilio y el dolor de millones de cubanos. Rubén Gallego, senador demócrata por Arizona, no es un feudo familiar. Otro de los que ha salido a defender o a criticar a Rubio y llamarlo mentiroso es nada más y nada menos que quien fuera el asesor principal de Obama para asuntos de la región y muy vinculado al diálogo con Cuba, Ben Rhodes, que llamó a Rubio mentiroso, dijo que Cuba, que no puede encender ni siquiera la electricidad por culpa de un devastador bloqueo, imagínense, bloqueo, un político norteamericano, una persona que sabe que no es un bloqueo, que es un embargo, le llama bloqueo. Dice que de alguna manera Cuba es un superpoder, burlándose. Bueno, yo no sé cómo no se puede dar cuenta esta alta figura que estuvo a cargo de todos estos procesos de que Cuba efectivamente puede ser un gran poder y puede ser todo eso y más, porque es a costa del dolor, del sacrificio y de la muerte del cubano. ¿O usted cree que Cuba ha invertido millones y millones de dólares y que Cuba ha invertido cada año en la preparación de este ejército de espías y ejército que controla desde la seguridad del Estado al pueblo cubano, sencilla y llanamente porque seguía preocupada por la energía eléctrica del cubano? No, lo hacía porque no le importa no gastar en la energía eléctrica del cubano, porque no le importa cómo vive el pueblo. Lo hacía desde el odio más profundo al pueblo y desde el odio más profundo a los americanos. No nos confundamos, tengámoslo claro, ¿ok? Pero ahí está esta ofensiva demócrata. Una ofensiva demócrata que tenemos un senador, una congresista que fue a Cuba, como la congresista Delia. Tenemos también el caso del otro congresista que fue a Cuba, que le puse sus declaraciones ayer, el representante Jonathan Jackson, quien dijo, aquí está la congresista Delia, que fue a Cuba. Tenemos al congresista Jackson, quien también fue a Cuba y en esta entrevista con Bloomberg dijo que ya hay un acto de guerra con Cuba. Y todo esto tras las declaraciones que dio el secretario de Estado. Recordemos que el propio secretario de Estado lo ha dicho públicamente. Hay un sector en la prensa y en los políticos americanos que tienen muy claro y tienen decididos su pasión y comparten ideológicamente una línea de pensamiento con la dictadura cubana. Yo creo que de eso no puede existir dudas. ¿Usted qué cree cuando ve todo esto? Libertad para Cuba. ¿Por qué los demócratas no se van a entrevistar a los cubanos que están sufriendo? Qué ignorantes están todos. Para construir hoteles sí había dinero, pero no para darle mantenimiento a las termoeléctricas. No, había dinero para todo eso, pero no había dinero para un pueblo. No había dinero para reparar una carretera. No había dinero para reparar una termoeléctrica.
pero sí para los hoteles. Miren nada más el caso de Meliá. Más de 30 hoteles en Cuba. 30 hoteles donde, por ejemplo, al cubano se le impedía el acceso. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Qué creen ustedes de esto? Quiero leer sus opiniones, quiero leer sus comentarios y, por supuesto, miren este mensaje que se ha enviado desde el Departamento de Estado para todos aquellos que hablan sobre el problema eléctrico que hay en Cuba. Señores, ustedes saben por qué hay toda esta crisis en Cuba. El mensaje está muy claro. Si Cuba verdaderamente quisiera ayudar al pueblo, ellos irían. Si ellos quisieran ayudar al pueblo, ellos irían. Escuchen cómo el Departamento de Estado lo deja claro. En primer lugar, Cuba es un superpoder del espionaje. En segundo lugar, la energía eléctrica podría llegar tan fácil como mañana mismo, si sencilla y llanamente ellos decidieran abandonar el poder, porque el que tiene el pueblo apagado es la dictadura. No upper bound to the amount of suffering that the Cuban communist regime will inflict upon its own people. They could turn the lights on tomorrow if they chose to release their grip on power. And that's what I think all Americans, and certainly the president and the secretary, hope that they do. Ellos podrían mañana mismo tener la electricidad en Cuba. Lo único que tienen que hacer es abandonar el poder. Así o más claro. ¿Mm? Dice Nelson, el día que Cuba cambie te mueres de hambre, le estás sacando el kilo, el vivo vive del bobo. Bueno, el bobo en este caso serías tú que estás conectado hablando, o el bobo puede ser tú que no te das cuenta que el día que Cuba cambie. Me encanta que aparezcan estos satélites. Nelson, te explico. El día que Cuba cambie, mi querido Nelson, te cuento algo. Tú vas a poder, dice que tú tienes recetas y un bakery, recetas de hacer pasteles. Podrás vender tus pasteles en Cuba y yo podré hacer un periodismo libre en Cuba y podremos criticar y podremos cuestionar y podemos emplazar a quienes detentan el poder en Cuba. Los únicos que creen que si Cuba cambia, se muere de hambre el que vive aquí, es el único que vive verdaderamente de Cuba. Y ese se llama la dictadura. Dice aquí, no te engañes, para alumbrar a Cuba de nuevo lleva inversión, mi hermano. Sí, yo estoy de acuerdo. Ilusos, Puerto Rico está en apagones también. ¿De qué hablas? Ridículo. Sí, ese es el nuevo escenario que tenemos, Michelle. ¿Y tú sabes por qué Puerto Rico está en apagones? Te cuento por qué Puerto Rico está en apagones. En primer lugar, por lo mismo que ha sucedido en Cuba, corrupción. ¿Tú sabes por qué Puerto Rico está en apagones? Porque ha tenido gobernadores y ha tenido manejo que ha sido fatídico. ¿Por qué en Estados Unidos no hay apagones y sí los hay en Puerto Rico, Michelle? Porque Puerto Rico no es un estado libre asociado, pero se manejan, muchas de las cosas se manejan internamente. Y si tú escuchas, todos los artistas que han alzado la voz por el pueblo boricua lo han dicho, la corrupción galopante que hay. Pero queremos comparar a Puerto Rico con Cuba. ¿Quieres hacer esa comparación? Saludos para ti. Porque hay que ser cínicos para tú hablar del apagón en Puerto Rico mientras el pueblo cubano se está muriendo en un apagón por culpa de la dictadura. Es decir, que el sufrimiento del pueblo cubano es secundario. Ustedes apelan al cinismo o al humanismo. Mr. Cubano exiliado, no te entendí. ¿Quién dice que el sufrimiento del pueblo es secundario? El sufrimiento del pueblo no es secundario, es primario. Como también la causa primaria del sufrimiento del pueblo cubano se llama esa dictadura. ¿Ok?